características de las oraciones, ya, para repasar un poco y, sobre todo, importante, analizar ejemplos. Bien, características de las oraciones. Primero, posee entonación y está delimitada por pausas. La entonación, jóvenes, recuerden que al final de una oración, cuando dejamos de presentar una oración, nuestra entonación puede ser descendente o ascendente. La mayoría de nuestras oraciones presentan inflexión tonal descendente. Cuando hay ascendente, en pocos casos, cuando se trata de oraciones interrogativas que esperan como respuesta sí o no. Cuando a alguien le preguntamos, por ejemplo, ¿estás de acuerdo? Entonces esperamos una respuesta sí o no. Ahí la entonación es ascendente. En el resto de los casos, la inflexión tonal va a ser descendente. Bien. Además, la oración está delimitada por pausas. Hay una pausa inicial, una pausa final. La pausa final se marca con el punto. El punto es el que marca el final de una oración. ¿Listo, jóvenes? Ya. Ahora, además del punto, puede también utilizarse el cierre de interrogación y el cierre de admiración como final de una oración. No puede ser una coma, punto y coma, dos puntos o puntos suspensivos. Estos signos nos van a separar frases o proposiciones, más no oraciones. En conclusión, los únicos signos que nos marcan el final de una oración son el punto, cierre de interrogación y de admiración. Nada más. Bien, siguiente característica es que en el caso de oraciones bimembres, con dos elementos, está conformada por una frase nominal en función del sujeto y una frase verbal como predicado, cuyos núcleos concuerdan en número y persona. Vamos analizando. La oración bimembre entonces presenta sujeto, que es una frase nominal, cuyo núcleo es un sustantivo o pronombre. También hay un predicado, que es una frase verbal que presenta como núcleo a verbo simple o perífrasis verbal. ¿Ya? Verbo simple o perífrasis verbal. Recuerden que las perífrasis son dos o más verbos, pero que equivalen a uno. Veamos ejemplo. Inés y María, nos estamos refiriendo a dos personas, ¿ya?, que constituyen el sujeto con dos núcleos, dos sustantivos, viajaron el lunes a Cajamarca. ¿Qué decimos de Inés y María? Que viajaron el lunes a Cajamarca. Aquí hay un verbo y este verbo va a concordar con el núcleo del sujeto. Como hay dos núcleos, entonces tiene que estar en plural. Viajaron. Y la persona es tercera persona. Hay concordancia en persona y número. Si aquí solo hubiera aparecido Inés, tendría que haberse dicho viajó el lunes a Cajamarca. O sea, en singular y tercera persona. ¿Bien, jóvenes? Bien. Por último, la oración expresa ideas con sentido completo. Nosotros analizamos una oración o escuchamos una oración y ya no necesitamos mayor explicación. Inés y María viajaron el lunes a Cajamarca. Ya se entiende la idea, tiene un sentido completo, tiene independencia sintáctica. No necesitamos agregar más ideas para entender esta oración, suficiente con esta. A no ser que querramos saber más detalles también, ¿no? Pero ahí ya preguntaremos ¿y por qué? ¿Con quién? ¿O quiénes? Etc., ¿no? Algunos detalles más que ya serían opcionales. Ahora, esa es toda una oración, ¿no?, que tiene varias palabras. Pero podría ser el caso también de una oración, por ejemplo, como esta. Una sola palabra, pero contextualizada. Cuidado. Se está advirtiendo, ¿no? Hay algún peligro. La persona que escucha esta expresión sabe que algo malo
está por ocurrir, ¿no? Entonces, miramos a los lados, estamos atentos a qué es lo que sucede, ¿no? ¿Qué pasó, no? Nos están advirtiendo de un peligro, ¿ya? Puede ser uno, o podría ser también como cuando nosotros diariamente nos saludamos y decimos buenos días. No necesitamos que nos expliquen por qué, para qué, cuándo, dónde, cómo, ¿no? Buenos días y respondemos buenos días también. O a veces decimos buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí? Viene a ser un intercambio, ¿no? Un inicio de un diálogo. ¿Sí? Entonces, jóvenes, las oraciones expresan ideas con sentido completo que no necesitan mayor explicación. Analizamos entonces los dos elementos que conforman la oración. Primero, el sujeto. ¿Qué es el sujeto? Es una de las funciones de la frase nominal. Designa a la persona, animal o cosa de la cual se predica algo. Vamos a decir algo del sujeto. ¿Cómo se reconoce? Lo primero que tenemos que hacer es identificar el verbo de la oración. Luego preguntamos con quién o quiénes. Estas son preguntas específicas para reconocer el sujeto. ¿Y con qué más verbo? Quizás en esta segunda forma, en algunas oraciones, podríamos estar dudando, ¿no? Si he reconocido sujeto o he reconocido objeto directo. Cuando uno dice, por ejemplo, por eso es que nos equivocamos a veces en esta oración, hubo problemas, supongamos. Hubo problemas. Y me pregunta, ¿qué hubo? Problemas. No sé si problemas es el sujeto o es el objeto directo. Ya. Pero reemplazamos. Pues hay otras maneras de reconocer el OD. Descartamos, siempre descarten primero el objeto directo. Si no es objeto directo, es sujeto. Ya. Pensamos que problemas es el sujeto, es por eso que decimos hubieron. Hacemos concordar, porque recuerden que el sujeto concuerda con el verbo en persona y número. Y decimos hubieron problemas. A ver, vamos descartando acá si es objeto directo. Los problemas. Los hubo. Claro, los hubo. Objeto directo. Y está bien estructurado, no está mal. Los hubo. ¿Hubo problemas? Los hubo. OD. Entonces, no es sujeto. Hay incorrección cuando nosotros señalamos hubieron por querer hacer concordar porque pensamos que problemas es el sujeto. Eso es incorrecto. ¿Sí? Ya. Porque el verbo no concuerda con el objeto directo. El verbo concuerda con el sujeto. Como aquí no hay sujeto, es un impersonal, debe estar en singular. Bien, jóvenes. Entonces, esto era solamente para hacerles notar que a veces podríamos confundirnos con esta pregunta con el objeto directo, pero ya tenemos la información de cómo descartar si es OD o no. Si es OD, reemplacen con lolos, la o las. Si se da el reemplazo, entonces es OD. De lo contrario, no es. Aquí vamos a ver más adelante otros ejemplos. Una vez que hemos reconocido el verbo, vamos a verificar la concordancia, es lo que hemos hecho hace un momento, de número y persona. Veamos, aquí tenemos ejemplos. El reconocido científico publicó varios artículos. Aquí está el verbo, publicó. Y preguntamos, ¿quién publicó varios artículos? ¿Quién? El reconocido científico. Ahí está el sujeto. Científico es una sola persona, tercera persona en singular. Acá está, publicó. Yo no digo publico yo o publica él, perdón, acá sería él o ella, o yo no digo publicamos. Acá para decir publicamos, el sujeto tendría que ser primera persona del plural, ¿no? Bien. Ahora, el equipo electrónico funcionó perfectamente. Funcionó es el verbo. Aquí no voy a decir quién, sino preguntaré con qué. ¿Qué funcionó perfectamente? El equipo electrónico. Quizás pueda dudar para el objeto directo. Reemplazo. Lo funcionó perfectamente. ¿Tiene sentido esa expresión? ¿Lo funcionó perfectamente? No, ¿no es cierto?
No tiene sentido, claro. Entonces no es OD, es sujeto. No sé si quedó claro, por favor, esa parte. ¿Ya? Sobre todo en algunas oraciones, no en todas, pues hay oraciones donde es bastante evidente cuál es el sujeto, ¿no? En esa oración, por ejemplo, impersonal, sí tenemos dificultades, ¿no? Porque preguntamos con qué y no sé si es reconocido el OD o el sujeto, pero ya vimos la manera de reconocerlo, ¿no? De descartar si se trata de OD o si se trata de sujeto. Ya, bien. Seguimos. A ellos los encontraron en aquel parque. ¿Me ayudan, chicos? ¿Cuál sería el sujeto acá? A ver. A ellos los encontraron en aquel parque. ¿Cuál es el sujeto? A ellos. Ya. Ellos me dicen. Puede ser ellos. Pero ellos que está acá, este de aquí u otro. A ver, ¿qué dicen jóvenes? Este de aquí u otro ellos. Otro. Claro. Preguntamos, ¿no? Si se dan cuenta, acá está el verbo y preguntamos. ¿Quiénes los encontraron a ellos en aquel parque? ¿Quiénes? Ellos. Es otro ellos. El sujeto aquí está sobreentendido, sujeto tácito. Claro, como aparece a ellos, ponerle ellos como sujeto es mejor que no esté, ¿no? Porque ¿cómo sería? A ver, ellos los encontraron a ellos en aquel parque. Como que sonara redundancia, no está mal en realidad, no está mal. Pero para evitar repetir a ellos, entonces a ellos, entonces de preferencia que aparezca sobreentendido, ¿no? Entonces, ellos los encontraron, preguntamos, ¿no? ¿Quiénes los encontraron a ellos en aquel parque? Ellos. Ya, ahora, algunos detalles acá. No puede ser este el sujeto. No puede ser. Generalmente, el sujeto no está encabezado mediante preposición. He dicho generalmente, no he dicho siempre o nunca. ¿Por qué digo generalmente y no nunca? Porque hay dos preposiciones que sí te encabezan sujetos. ¿Cuáles son? Veamos acá. Son el hasta y entre. A ver, vamos a estructurar una oración que tenga sujeto encabezado con hasta. Hasta su enemigo lo felicitó. ¿Quién lo felicitó? Hasta su enemigo. Uno. Otro. Entre todos resolveremos los ejercicios. ¿Quiénes resolverán los ejercicios, jóvenes? ¿Quiénes? Entre todos. No solo yo, no solo ustedes. Entre todos. Estas son las únicas preposiciones que encabezan sujetos. Nunca el a, el para, con, de, desde, hasta, hacia. Nunca. ¿Ya? Ahora, nosotros hemos trabajado con 24 preposiciones. De esas 24, 2 son obsoletas, ¿no? Arcaicas, que ya están en desuso. Quedarían 22. De esas 22 preposiciones, 2 sí encabezan sujeto. Entonces nos quedan 20 que no encabezan sujetos. Ya. Bien, ¿quedó claro esa parte, por favor? Bien. Seguimos. La otra oración. Carla, te apoyaremos. Claro, ellos solo, pero no lo que está ahí, ¿eh? Sí, está bien la pregunta. Ellos, pero no a ellos, no ese ellos de ahí, no quitándole la A, no, sino otro ellos. Como les decía, ¿no? ¿Quiénes encontraron a ellos? ¿Quiénes los encontraron a ellos en aquel parque?
ellos. El tácito, el que está sobreentendido. Ahí el sujeto es tácito. Muy bien. Seguimos. No hay problema. Carlos, o Carla, perdón. Te apoyaremos en todo tiempo. ¿Cuál es el sujeto ahí? Te. Nosotros. Ya. A ver, te o nosotros sería. ¿Qué dicen? Ya. Ubicamos el verbo. Cuando tienen dudas, jóvenes, ubiquen el verbo y planteen la pregunta. Ahí está el verbo. ¿Quiénes te apoyaremos en todo tiempo, Carla? ¿Quiénes? Nosotros. ¿No está? No está. Pero se sobreentiende que nosotros te apoyaremos, ¿no? Aquí, allá está. ¿Y por qué no puede ser Carla? ¿Por qué no puede ser Carla el sujeto? A ver, si me ayudan, jóvenes. Es el voca. Perfecto. El vocativo nunca es sujeto, dijimos. Pero tampoco es el predicado. El vocativo es un elemento extrarracional, está fuera de la oración. No vayamos a pensar que como no es sujeto, Carla, entonces es predicado, parte del predicado. No. Ya. Uno. Otro. El sujeto no está separado de la oración mediante una o más comas. Nunca. Nunca. Les presento una oración. A veces, cuando se trata de un sujeto complejo, pretendemos separar con coma. A ver. A ver, jóvenes, yo les presento esta oración y la presento así. El representante legal del acusado no se presentó. ¿Y saben por qué le he puesto coma ahí? Porque cuando yo hablo, digo, el representante legal del acusado, hay una pausa ahí. El representante legal del acusado no se presentó. Yo estoy tranquila, sin mayor apuro, estoy informando y digo así, ¿no? Porque de lo contrario sería decir, ¿no? El representante legal del acusado no se presentó. O sea, un poco más rápido, ¿no? No hay ninguna pausa. El representante legal del acusado no se presentó. ¿Pero para qué presentar la idea así? Mejor es el representante legal del acusado no se presentó. Entonces, como hay una pausa ahí, yo le coloco una coma. Pero esta es incorrecta. Por más pausas que hayan ahí, el sujeto no se separa del resto mediante una coma. ¿Ya? Esa es una pausa fisiológica. Los signos de puntuación implican pausa, pero no toda pausa implica signo de puntuación, por si acaso. Entonces, ese es el error número 1 que aparece en cuanto a al tema de la puntuación. ¿Ya? Nos colocan ahí y si uno lo lee, realmente sí hay pausa. Pero nosotros ya conocemos que el sujeto no se separa del predicado mediante una coma, por lo tanto sería incorrecta la presencia de la coma ahí. ¿Ya? Bien, eso por un lado. Entonces, Carla deja de ser sujeto porque es vocativo. A no ser que aquí se pueda agregar, por ejemplo, se me ocurre el nombre Felipe Torres. Pero lo que yo estoy encerrando entre comas es la posición. No estoy separando el sujeto del resto, la posición. También puede haber una frase explicativa. Yo puedo decir representante legal del acusado, como era de esperarse, entonces entre comas, pero la expresión explicativa, no el sujeto. ¿Está claro, jóvenes? Bien. Ahora, eso es en cuanto a Carla. Las formas pronominales, el te, el me, el nos, el os, nunca van a ser sujetos. Esas formas o son objetos directos o son objetos indirectos. Jamás sujetos. Por eso es que te no puede ser sujeto.
Y en todo tiempo ya saben que esto es una frase preposicional. Ya dijimos que las frases preposicionales no son sujetos a no ser que esté encabezado con hasta o entre, pero también hay que ver el contexto. Porque no vaya a ser, por ejemplo, que acá diga, ¿no? Correremos hasta ese lugar. ¿Quiénes correremos? Nosotros. Y entonces, hasta ese lugar es un circunstancial de lugar, pues. Entonces, por favor, no porque allá, la profesora dijo que donde ella está hay sujeto. No, no, no. He dicho, puede estructurarse de esta manera, pero tenemos que verificar de la manera como lo estamos haciendo ahora. Ubicamos el verbo y planteamos la pregunta. ¿Bien, jóvenes? Acá, por ejemplo, también, ¿no? Preguntaremos, ¿quién no se presentó? ¿Quién? El representante legal del acusado, Felipe Torres. Todo eso sería el sujeto. ¿Listo, chicos? Avanzamos entonces. Estructura del sujeto. Debe presentar núcleo. Y ese núcleo sería un sustantivo o nombre o también el pronombre. Ya. Puede estar solo, como en este caso. Ella obtuvo el mayor puntaje. ¿Quién obtuvo el mayor puntaje? Ella. Pronombre. En lugar de ella pudo haber estado un nombre que diga Luisa, pudo haber estado quizás Pedro, ¿ya? Solo con el núcleo. Además del núcleo, puede aparecer modificador directo. ¿Qué palabras funcionan como tales? Algunos determinantes o los adjetivos. Veamos el siguiente ejemplo. Su gato travieso sale todas las noches. ¿Quién sale todas las noches? Su gato travieso. Gato núcleo, su determinante posesivo, modificador directo, travieso, adjetivo, modificador directo. Listo. Además de los modificadores directos, también pueden aparecer modificadores indirectos. ¿Qué construcciones? Las frases preposicionales, las aposiciones y las proposiciones subordinadas adjetivas. Veamos los ejemplos. El alumno estudioso, hasta acá, núcleo y sus modificadores directos, del aula 10. No me refiero a todos los alumnos estudiosos, porque en todas las aulas hay alumnos estudiosos, en todas. Yo me estoy refiriendo específicamente al alumno estudioso del aula 10. Entonces, hay un nexo subordinante, es una preposición, esta es una frase preposicional que funciona como modificador indirecto. ¿Ya? El alumno estudioso del aula 10 aprobó el examen. ¿Quién aprobó el examen? El alumno estudioso del aula 10. La respuesta a la pregunta de cómo reconocer el sujeto, ¿no es cierto? Bien, otra. Carlos, no cualquiera. Es un nombre bastante común. Hay muchas personas que se llaman Carlos. No me refiero a todos. Me refiero a Carlos, mi primo. Carlos, mi primo, radica en México. ¿Listo? Bien. ¿Quién radica en México? Carlos, mi primo. Mi primo es la posición. Aposición, entonces, modificador indirecto. El joven, no todos, no cualquiera, que me saludó, es mi alumno. Pregunto, ¿quién es mi alumno? El joven que me saludó. Aquí tenemos una proposición subordinada. ¿Cómo reconocemos las proposiciones subordinadas? Porque tienen verbos, ¿no? Tiene verbo y tiene un nexo subordinante, que en este caso es el pronombre relativo. ¿Qué? Entonces, el joven que me saludó es mi alumno. No se une directamente al núcleo el modificador, sino puede haber pausas representadas mediante comas en aposiciones, puede haber un nexo subordinante, pronombre relativo o una preposición, frase preposicional, aposición y proposición subordinada que funcionan como modificadores indirectos. Bien. A ver, ejercicio de aplicación 1.
En cada oración subraye el sujeto, identifique su estructura. En esta oración 1, ¿cuál es el sujeto, jóvenes? El puntaje que obtuvo fue sorprendente. ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuál es el sujeto? El puntaje que obtuvo. ¿Sí, no? No hay más. Claro. Aquí está el verbo. Y preguntamos, ¿qué fue sorprendente? El puntaje que obtuvo. Ya. Y quizás pueda dudar con el objeto directo. ¿Qué fue sorprendente? El puntaje que obtuvo. ¿Lo fue sorprendente? No. No. Entonces es sujeto. Su estructura tiene modificador directo más núcleo más modificador indirecto. Esa es su estructura. Bien. 2. Sin ninguna prisa salieron del salón los alumnos de filosofía. ¿Cuál es el sujeto, por favor? Los alumnos de filosofía. Bien, a ver, analizamos, ¿sí? Chicos, gracias. Acá está el verbo. Salieron. Preguntamos. ¿Quiénes salieron sin ninguna prisa del salón? ¿Quiénes salieron del salón sin ninguna prisa? Los alumnos de filosofía. Este de aquí. Entonces, aquí la estructura es, ¿me ayudan, chicos? Modificador directo, núcleo y modificador indirecto. Muy bien, gracias. A ver, el resto comparte también. Modificador directo, núcleo y modificador indirecto. Muchas gracias. Así es. Entonces, MD más núcleo más MI, que es una frase preposicional. Perfecto. 3. Desafortunadamente, los turistas no visitaron los museos. Ya. ¿Qué me dicen allí? ¿Cuál es el sujeto? A ver, chicos. Los turistas. ¿Está bien? A ver, veamos acá. El verbo acá, visitaron. Siempre el verbo nos va a ayudar, jóvenes. Hay que ubicar el verbo. ¿Quiénes no visitaron los museos, desafortunadamente? ¿Quiénes? Los turistas. Ahí. Muy bien. Estructura. Sencilla, ¿no? Una estructura sencilla tiene. ¿Cuál es? MD, ¿no? Más núcleo. Nada más, ¿no? Ya está. Siguiente. Estaban muy alegres los estudiantes que llegaron temprano. ¿Cuál es el sujeto? Ajá, los estudiantes que llegaron temprano. Claro. Aquí el verbo estaban y preguntamos. ¿Quiénes estaban muy alegres? ¿Quiénes? Los estudiantes que llegaron temprano. No todos, los que llegaron temprano. Entonces, ¿cuál sería su estructura? ¿Me ayudan, chicos? ¿Cuál es su estructura? Ajá, MD, núcleo más MI. Claro, así es. MD, núcleo más MI. Igual que este, ¿sí? Ya. Bien, y por último, 5. En la noche redactaron los resúmenes Camila y Lucas. ¿Cuál es el sujeto acá? Camila y Lucas. Yo podría decir hasta los resúmenes, ¿no? Podría. ¿Qué redactaron en la noche? Pero no, aquí tendríamos que decir quiénes, ¿verdad?
Es el ejemplo más específico. ¿Quiénes? ¿Ya? Bien, entonces veamos acá. Verbo. ¿Quiénes redactaron los resúmenes en la noche? Camila y Lucas. Este es el sujeto. ¿Y cuál es su estructura? ¿Me ayudan? Dos núcleos, claro, sí. Entonces tendríamos que señalar acá núcleo más núcleo. Nada más. No tienen modificadores directos ni indirectos. Bien, jóvenes, entonces de esta manera nos hemos ejercitado en el reconocimiento del sujeto. Ahora veamos sus clases. Hay 4 criterios para clasificar a los sujetos. Primero, por el número de núcleos. Simple o compuesto. Simple consta de un núcleo, nada más. Aquí, por ejemplo, la clase fue dinámica. Un núcleo. ¿Ya? Un buen amigo me ayudó. El núcleo es amigo. El resto es modificador. Punto. Un solo núcleo. El compuesto consta de 2 o más núcleos. Aquí tenemos 2 núcleos, ¿no? Sus hermanas y su primo. Primo. Lo acompañaron. El profesor y el tutor son 2 personas diferentes, ¿no? Y acá también hay que ver la construcción. El profesor y el tutor. 2 núcleos, compuesto también. ¿Ya? A veces se dice el profesor y tutor, ¿no? Ahí el verbo sería ya nos asesoró, se refiere a la misma persona, una sola persona. En cambio, si decimos el profesor y el tutor, son 2 personas diferentes. Bien. Por la presencia o no del sujeto, es decir, si aparece el sujeto o no. Si aparece el sujeto es expreso. Posee presencia fónica y ortográfica. Fónica la estamos pronunciando y ortográfica que está escrito, ¿sí? Los cantantes viajaron por todo el país, ahí está el sujeto. En las anteriores también, ¿no? Están los sujetos, son expresos. Los domingos ellos van a la iglesia. Ellos es el sujeto, ahí está. En cambio, cuando el sujeto está sobreentendido se denomina tácito. Está superficialmente ausente. Claro, no está, no aparece, pero ya se sabe de quién se trata, ¿no? Alquilaron aquellos andamios. ¿Quiénes? Ellos. Organicé toda la información. Igual, ¿quién organizó toda la información? Yo. ¿Listo, jóvenes? Ya. Ahora, por la presencia o no del modificador indirecto. Incomplejo, carece de modificador indirecto. La moderna máquina es el núcleo, la inmoderna son modificadores directos. No tiene MI. Es incomplejo. Carlos adquirió un departamento. Carlos, solo el núcleo. Igual, incomplejo. No hay modificador indirecto. Complejo sí presenta MI. El reporte del coordinador fue minucioso. MI, que puede ser frase preposicional, que puede ser, por ejemplo, proposición subordinada o aposición. Entonces, el primero es frase preposicional. En esta segunda, ella, quien es mi mejor amiga, me acompañó. Quien es mi mejor amiga es una proposición subordinada, adjetiva, explicativa. Está entre comas. Por lo tanto, es modificador indirecto. Y por último, por el tipo de voz en la oración. Claro, si es una oración activa o es una oración pasiva. Si la oración es activa, el sujeto también es activo. Realiza la acción. Fernando expuso el trabajo final. Esa acción la ha realizado, la puede estar realizando o va a realizarla después. Presente, pasado, futuro. ¿Ya? Bien, acá realizó la acción de exponer el trabajo final. ¿Ya? El sujeto pasivo es el que no realiza la acción, sino recibe. La acción la ejecuta el agente. Acá está el agente. Este es el que va a ejecutar la acción. ¿Ya? El trabajo final solo recibe, no realiza ninguna acción. Fue expuesto por Fernando. Y va a tener esta característica, ¿no? De perífrasis verbal. Haber más participio.
forman una oración pasiva. Bien, entonces vamos a ejercitarnos. Reconozca la clase de sujeto en cada una de las oraciones. 1. El costo de la construcción fue muy elevado. ¿Me ayudan, chicos? ¿Cuál es el sujeto ahí? Primero. ¿Cuál es el sujeto? El costo de la construcción. Ya, muy bien, gracias. Entonces señalamos acá el sujeto. ¿Qué fue muy elevado? El costo de la construcción. Ese es el sujeto. Ahora, vamos a señalar su clase. ¿De qué clase sería ese sujeto? A ver, ¿me ayudan? El costo de la construcción fue muy elevado. ¿De qué clase es? Ya, simple y complejo. Ya. ¿Qué más? A ver. Primero es expreso. Expreso, ¿eh? Luego sí es simple. Expreso porque aparece ahí el sujeto, ¿no? Simple porque tiene un solo núcleo. Ya, un solo núcleo, que es costo. Y complejo porque tiene MI, ¿sí? Que es de la construcción, una frase preposicional. ¿Nos faltaría uno o suficiente ahí? Lo que nos falta es decir si es activo o pasivo. ¿Cuál podría ser? ¿Activo o pasivo? Ya, pasivo me dicen por ahí. ¿Alguien más? Pasivo. Ya. Pasivo. ¿Alguien más? Para ser pasivo, jóvenes, ¿qué le falta? La perífrasis verbal. Ahí hay un solo verbo, fue. Además, en el pasivo tiene que haber un agente. Así no esté, pero tiene que haber un agente. ¿Podríamos decir, fue muy elevado por alguien? No, no se puede. No es pasivo. Si no es pasivo, ¿podría ser activo? ¿Qué dicen? ¿Podría ser pasivo? No. Ya, por ahí me dicen que no. ¿Alguien más? Claro. Si es activo, tiene que realizar la acción. ¿Y qué acción realizaría el costo de la construcción? Nada. Ya. ¿Saben cuál es el detalle, jóvenes? El verbo. Ya les dije, el verbo es fundamental para señalar el tipo de oración, para señalar el tipo de predicado, para indicar el tipo de sujeto, para todo. No, es fundamental reconocer el verbo. Ya. El costo de la construcción, entonces, no es sujeto activo, tampoco es pasivo. ¿Ya? ¿Por qué? Por el verbo copulativo. Fue. Por el verbo copulativo. O sea, oraciones que tienen verbo copulativo como núcleo no tienen sujetos ni activos ni pasivos. Las oraciones no son activas ni pasivas, por si acaso. ¿Ya? Entonces queda solo con esas tres. Nada más. Ya. Va a haber casos en que los sujetos pueden ser de 3 clases cuando tienen verbos copulativos o pueden ser de 4 clases. Veamos acá. 2. Un grupo de estudiantes respondió la encuesta. ¿Cuál es el sujeto, por favor? Un grupo de estudiantes. Ya, claro. ¿Quién? No sé si está bien estructurada esa oración. ¿Podría ser ahí un grupo de estudiantes respondieron la encuesta? ¿O está bien tal como aparece?
Pregunto nuevamente. ¿Podría ser la oración? Un grupo de estudiantes respondieron la encuesta. ¿O No. está bien tal cual? ¿Está bien así? Está bien, Melissa. Bien, chicos, vamos a analizar, ¿ya? Bien. Alguien podría señalar, pero son varios, ¿no? Un grupo de estudiantes, son varios. Y aquí el verbo me está apareciendo en singular. ¿Por qué no aparece en plural si son varios? Podría ser una pregunta. Y podría yo cambiar y decir, un grupo de estudiantes respondieron la encuesta. Ya, a ver, jóvenes. Responder es el verbo, es el núcleo del predicado. Y dijimos que el verbo concuerda con el núcleo del sujeto. Y el núcleo del sujeto es este. Este es un colectivo. La característica de los colectivos es que aparecen en singular. El núcleo de predicado concuerda con el núcleo del sujeto entre núcleos. No concuerda con los modificadores. No va a concordar con estudiantes, sino con grupo. Está en singular. Acá no dice grupos. No dice así. Dice grupo. Singular, singular. Entonces está correcto. ¿Ya? Ojo. La Real Academia, en su última normativa, considera que para ciertos cuantificadores sí se puede utilizar verbo plural. ¿Cuál, por ejemplo? Para infinidad. Infinidad no es un colectivo, eso es un cuantificador indefinido. ¿Cómo sería el plural? Cuando diga, por ejemplo, una infinidad de fieles lo acompañaron. Una infinidad de fieles lo acompañaron. La Real Academia acepta esa construcción. Pero no es un colectivo, ¿eh? Ojo. Los colectivos están en singular, por lo tanto el verbo debe estar en singular. Ya. Entonces, veamos acá. Expreso, ¿sí? Porque aparece. Voy a ponerlo solo así. Expreso. ¿Me ayudan, chicos? ¿Qué más? El orden no importa, puede ser cualquiera, pero yo para tener una misma forma de empezar estoy iniciando con expreso. Ya. Simple y complejo. Ya, muy bien. Claro, está bien. Simple porque aparece un solo núcleo. Complejo porque tiene modificador indirecto que es de estudiantes y activo pasivo. A ver, chicos, activo pasivo. Justo se viene el vendedor por acá. Ya, entonces veamos acá. Activo, ¿no? Claro, activo. Ya. ¿Por qué activo? Porque realizaron la acción de responder. Pues. Ahí sí. Hay que tener cuidado solo cuando el verbo es copulativo. Nada más. En el resto de los casos, o es activo o es pasivo. Ya. 3. El impacto social del turismo fue identificado. ¿Me ayudan? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto, jóvenes? El impacto social del turismo. Muy bien, claro. Acá preguntaremos qué fue identificado, ¿no? El impacto social del turismo. Ya. Expreso, ¿sí? Aparece el sujeto. Expreso. Luego es simple, ¿no? Simple. Complejo. ¿Qué dicen? Activo o pasivo. Pasivo, me dicen por allí.
¿Alguien más? A ver, activo, pasivo. Quizás yo podría pensar que el verbo ahí es fue. Y entonces podría pensar que es copulativo. El verbo es fue identificado. Este es el verbo. Es una perífrasis. Fue ahí ya no es verbo principal, sino es verbo auxiliar. El verbo principal es identificar. Quiere decir que identificaron el impacto social del turismo. Alguien, ¿no? Alguien identificó. Entonces, allí podríamos agregarle por alguien, ¿no? Fue identificado por los especialistas, por los economistas quizás, o por los sociólogos, por los políticos, no lo sé, por alguien. ¿Ya? Entonces, acá sería pasivo. Está bien, es pasivo. Sujeto pasivo. Ya, 4. A Juan y a Luis los felicitaron por sus logros. ¿Cuál es el sujeto, jóvenes? A ver, chicos. Sujeto en la 4. A Juan y a Luis los felicitaron por sus logros. Ya, por ahí me dicen que es a Juan y a Luis. ¿Alguien más? A ver, ¿qué pasó? Ya, podría ser. A ver, ayuden chicos, todo el resto participen. Ya saben que la idea es eso, ¿no? O sea, practicar, participar, si coincidimos bien, de lo contrario nos estamos ejercitando y vamos aclarando también algunas dudas, ¿no? Lo importante es eso, ¿no? O sea, si yo veo una que otra dificultad, amplío también la información, pero si ustedes no participan, yo sigo, ya no explico más. ¿Bien, chicos? Bien. ¿Podría ser el sujeto a Juan y a Luis? No, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no? A ver, ¿me ayudan? ¿Por qué no? ¿Cuál sería la razón para decir que a Juan y a Luis no son los sujetos? Chicos. Porque ellos los felicitan. Ya, a ellos los felicitan. O sea, la acción recae en ellos. No es que ellos realicen la acción, ¿verdad? Y los sujetos son las personas de quienes nosotros vamos a decir algo. Ya. Generalmente realizan acciones. Generalmente, no siempre tampoco. Ahí hay una razón importante, jóvenes. Es la presencia de la preposición. Les dije que las únicas preposiciones que pueden encabezar sujetos son hasta y entre, pero dependiendo también del contexto. No vamos a pensar que porque aparezca hasta y entre ya ese es sujeto. No. Tenemos que analizar el contexto. Aquí es lo fundamental, la preposición. Nunca el sujeto va a estar encabezado mediante preposición a, jamás. Esa es una de las razones, ¿ya? Y de hecho, pues que en ellos recae la acción, ¿no? Ya. Felicitaron. Acá preguntamos. ¿Quiénes felicitaron a Juan y a Luis? ¿Quiénes los felicitaron por sus logros? ¿Quiénes? Ellos. Sujeto es tácito. Está sobreentendido. No está, no aparece. Y cuando el sujeto es tácito ya no se le agrega, ya no se indica si es simple, si es complejo, activo, pasivo, ya no, suficiente, tácito y nada más, no hay más. Por más que sepamos que es ellos, ¿no? Ellos podríamos decir que es simple, sin complejo, ¿ya? Es activo, no, ya no, lo dejamos de lado, tácito y punto, ya. 5.
El vigilante encendió la alarma. ¿Cuál es el sujeto? Muy bien, claro. Preguntamos acá, ¿no? ¿Quién encendió la alarma? ¿Quién? El vigilante. Aquí está el sujeto. Expreso. Casi va a alcanzar. Completamos. Expreso. Simple. Un solo núcleo. Incomplejo. Activo o pasivo, jóvenes. Activo. Ahí sí, ¿no? Encender. ¿Qué hizo? Realizó la acción de encender la alarma. Perfecto. Entonces, activo. Ya. Muy bien. 6. Un auto y una camioneta fueron robados ayer. ¿Cuál es el sujeto? Un auto y una camioneta. Ya, muy bien. Aquí fueron robados. ¿Sí? Fueron robados. Es el verbo. ¿Quiénes? Un auto y una camioneta. Sujeto. Entonces, veamos acá. ¿No? Pues lo que estamos iniciando para ordenarnos nada más. ¿Ah? No es que diga siempre tenemos que empezar allí. No. Expreso. ¿Qué más? Simple o compuesto. Compuesto incomplejo. Muy bien, claro. Compuesto. 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 No es lo completo para. Luego, incomplejo, ¿no? Incomplejo. Nos falta uno. Activo, pasivo. Pasivo. Por alguien, ¿no? Fueron robados por alguien. Alguien los robó. Ajá. Está bien. Por los delincuentes, podríamos decir, ¿no? Ya. Pasivo, entonces. No realizaron ninguna acción. Por el contrario, el agente realizó la acción que recae sobre este sujeto. El sujeto no realiza la acción. Ya, muy bien. Ya. Chicos, siguiente. Señores, el quechua debe ser revitalizado. ¿Cuál es el sujeto? El quechua. Claro. ¿Qué debe ser revitalizado? El quechua. Sujeto. Y todo esto, jóvenes, es una perífrasis. Ya. ¿Qué debe ser revitalizado, señores? El quechua. Expreso. Expreso. Digo. Simple, ¿no? Simple. Incomplejo. Incomplejo. Activo, pasivo. A ver, jóvenes. Pasivo, podría ser. Porque ¿qué acción realiza pues el quechua? Nada. Tienen que realizar una acción que recaiga sobre el quechua, ¿no? Va a recibir la acción el quechua. Por alguien, ¿sí? Debe ser revitalizado por alguien. Se supone que por las autoridades, por los especialistas, por los usuarios, etc., ¿no? Por alguien. Debe ser revitalizado por alguien. Sería pasivo. Ya, muy bien. Y por último, el doctor Quispe, el nuevo director, convocó a la reunión. Claro, el doctor Quispe, no cualquiera. Hay muchos doctores que deben apellidarse Quispe, suponemos, ¿no?
Hay tantos doctores y seguramente muchos de ellos se apellidan Quispe. Pero no me refiero a todos. Me refiero al nuevo director. Muy bien. Y el verbo es este. ¿Quién convocó a reunión? ¿Quién? El doctor Quispe, el nuevo director. Ya. Expreso. ¿Qué más? Simple. ¿Qué más, chicos? ¿Me ayudan? Ya. Muy bien. Complejo, sí. Complejo. Nos falta uno. ¿Activo o pasivo? Activo. Claro, ahí está clarísimo, ¿no? Convocó. Entonces realizó esa acción, pues. Bien, jóvenes. Hemos analizado todas nuestras oraciones. Solo me queda recordarles lo siguiente, ¿no? Que a veces el sujeto, generalmente, en un 80% de nuestras expresiones, el sujeto aparece al inicio, ¿no? La tipología preferida en el español es esta: sujeto, verbo, objeto. Esa es la tipología preferida. La mayoría de nuestras oraciones se estructuran así. Pero a veces puede haber casos como verbo, objeto, sujeto al final, o podría ser quizás verbo, sujeto, objeto, ¿ya? Así. O dicho de otra forma, el sujeto puede aparecer en medio, puede aparecer al final, en algunos contextos. No siempre va a estar al inicio. Dijimos que la mayoría de las oraciones son de este tipo. Bien, entonces continuamos. El predicado es la función de la frase verbal. Es todo lo que se dice del sujeto. Lo que decimos del sujeto es el predicado. ¿Cuál es su estructura? Presenta núcleo, que es el verbo, o puede ser una perífrasis verbal. Verbo, uno solo, o dos o más verbos, pero que equivalen a uno, ¿no? La perífrasis. Y dependiendo del tipo de verbo, puede haber complementos. ¿Qué complementos? Atributo, complemento predicativo, complemento u objeto directo, complemento u objeto indirecto, complemento circunstancial o complemento agente. Vamos a ir analizando cada uno de estos complementos. Antes de ello, señalamos las clases de predicado. Dependiendo del tipo de verbo, hay dos clases de predicado. En el español también tenemos dos clases de verbos bastante diferenciados: los verbos copulativos y los verbos predicativos. Los copulativos son los que van a funcionar solo como un nexo, como una cópula entre sujeto y su atributo. No tienen un significado. Yo no puedo decir, por ejemplo, ella es. Tengo que señalar que es ella, ¿no? Ella es mi amiga. Ah, recién tiene sentido completo, ¿no? Entonces, ese verbo es aparece solamente como un nexo, una cópula entre sujeto y su atributo. ¿Ya? Puede tener también complemento circunstancial. Eso es opcional. Veamos. Estuvo angustiada. Angustiada es el adjetivo, es el complemento atributo de este verbo copulativo. Toda la tarde es el circunstancial, que puede estar o no. Esa ha sido la mejor respuesta. Ha sido es el verbo copulativo. Ha sido equivale a decir fue la mejor respuesta, ¿no? Es una perífrasis. Y la mejor respuesta es una frase nominal que funciona como complemento atributo. Recordando que los adjetivos y las frases nominales pueden funcionar como complementos atributo. ¿Ya? Aquí tenemos entonces una frase nominal. ¿Ya? La señora parece muy atenta. Parece, verbo copulativo también, ¿no? Y muy atenta es una frase adjetiva. ¿Ya? Ahora, él va a estar feliz por tu regreso. Va a estar es una perífrasis que implica decir él estará. Va a estar, o sea, estará. Yo no puedo separar y decir él va. ¿Va qué? A estar. No es como decir él va a su casa, él va a trabajar. No, acá dice él va.
¿Va qué? A estar feliz. No, él estará feliz, es una sola idea. Es una perífrasis verbal que equivale al verbo estar, estará, que es el verbo principal, ¿no? Y feliz es un adjetivo que funciona como complemento atributo. Bien, jóvenes. Predicado verbal, verbo predicativo. El verbo predicativo, a diferencia del verbo copulativo, ya predica la acción. ¿Ya? Puedo decir compra, camina, habla, llora, mira, etc. Ya predica la acción. Y dependiendo también del tipo, va a recibir complemento, que puede ser objeto directo, indirecto, circunstancial, agente o predicativo. Ya. Entonces, veamos acá. Investigó la causa del accidente. Investigó es verbo transitivo. ¿Ya? Y como tal, recibe objeto directo. Es una frase nominal. ¿Ya? Frase nominal funcionando como objeto directo. ¿Y cómo me doy cuenta que es objeto directo? Porque podemos reemplazar con la. La investigó. ¿Ya? Gina está usando tu laptop. Ahí tenemos dos verbos que equivalen a uno. Esa es una perífrasis. Gina usa tu laptop. Allí tu laptop también es otra frase nominal que funciona como objeto directo que puede reemplazarse con la. ¿Listo? La usa. Gina la usa. Van a ser recibidos mañana. Es decir, que los recibirán mañana, ¿no? El verbo principal es recibir. Una perífrasis que equivale a un solo verbo. Los recibirán mañana. Entonces, allí, mañana es adverbio que funciona como complemento circunstancial de tiempo. Ellos juegan siempre en el parque. Juegan es el verbo, siempre es un adverbio, ¿ya? Que funciona como complemento circunstancial de tiempo, y también tenemos en el parque, que es una frase preposicional que funciona como complemento circunstancial de lugar. Listo. Bien, chicos. Ya. Seguimos con los complementos. Puede ser también atributo. El atributo es una frase nominal o una frase adjetiva. Ya. El coordinador será mi profesor de lingüística amerindia. Será, verbo copulativo, ¿no? Predicado nominal aparece con verbo copulativo, el predicado nominal, ¿no? El atributo aparece con verbo copulativo. Entonces aquí será mi profesor de lingüística es frase nominal. Ya. Ellas estaban felices en la celebración, adjetivo. Felices, es el complemento atributo. Parecían muy preocupados, frase adjetiva. Funciona como atributo. Listo. El predicativo es una frase adjetiva que funciona como complemento predicativo. El adjetivo, jóvenes, miren, frase adjetiva, el adjetivo. Si está con verbo copulativo es atributo. Si está con verbo predicativo es complemento predicativo. A ver. Carlos habló emocionado con su padrino. Aquí está el adjetivo. No vayamos a pensar, jóvenes, que emocionado es un circunstancial, ¿ya? El adjetivo no funciona como circunstancial. El adjetivo, ya les dije, si complementa verbo copulativo es atributo, y si complementa verbo predicativo es complemento predicativo. Nunca es circunstancial. Ya. Llegaron sorprendidos por la noticia. Igual, ¿no? Sorprendidos modificando a este verbo llegar. Llegaron sorprendidos. La vieron a la explicación. Vieron atenta. Igual acá, ¿no? Atenta está modificando a este verbo predicativo, por lo tanto es complemento predicativo. El objeto directo. El objeto directo aparece en verbo transitivo. Verbo transitivo. ¿Listo? Ya. Puede ser una frase nominal o puede ser
una frase preposicional, cuando se trata de seres animados, puede estar encabezado mediante a. Doris entregó los libros a los niños. Acá tenemos una frase nominal, funcionando como objeto directo. Ya. Hay maneras de reconocer el objeto directo. Se puede preguntar con qué o con a quién o quiénes para seres animados. Más verbo, más sujeto. Pregunto, ¿qué entregó Doris? Los libros. Este es el objeto directo. Reemplazando con los, la o las. Doris los entregó, ¿no? Los entregó. Objeto directo. Y por último, transformando a oración pasiva. Los libros, lo que está como de, pasa a ser sujeto en la oración pasiva y lo que está como sujeto pasa a ser agente. Los libros, y tiene que haber una perífrasis verbal, ¿no? Haber más participio. Los libros fueron entregados por Doris. Entonces pasa todas las pruebas, es objeto directo. Luis compró nuevos armarios ayer. Nuevos armarios. ¿Qué compró Luis? Nuevos armarios. Otra frase nominal. Luis los compró, ¿no? Los compró. Y otra, nuevos armarios fueron comprados por Luis ayer. Listo. Saludé a los profesores por su día. A los profesores es frase preposicional, son seres animados. Se antepone a. Saludé a los profesores, los saludé. Esta es una frase preposicional. Preposicional. Y se puede reemplazar con los. Los saludé. ¿Ya? Los saludé por su día. ¿Ya? Y pasiva también. En la pasiva desaparece a. Los profesores fueron saludados por mí, por su día. Ya. Siguiente. Respondió el cuestionario muy bien. ¿Qué respondió? El cuestionario. Arriba pregunté, ¿no? ¿A quiénes saludé? A los profesores. Acá, ¿qué respondió el cuestionario? Puedo decir lo respondió, ¿no? Acá es frase nominal. Frase nominal reemplazo con lo. Lo respondió. Respondió muy bien. Y el cuestionario fue respondido muy bien por él o por ella. Ya. Y estas formas, el me, el se, el te, el nos, el os, pueden funcionar como objeto directo o como objeto indirecto. El contexto va a desambiguar. Ya, jóvenes, después vemos este caso. El objeto indirecto se va a tratar siempre de una frase preposicional. Va a ser a o para. Que encabece a la frase preposicional. Presenta al ser que recibe el daño o beneficio de la acción verbal. Entonces, acá dice, te entregó el archivador en la oficina. El te, miren. Este es el objeto indirecto. Directo. ¿Ya? ¿Qué te entregó? El archivador. ¿A quién entregó el archivador? A ti. Objeto indirecto. Les, decir, ¿con qué se pregunta? ¿A quién o quiénes? ¿Para quién o para quiénes? ¿Ya? Más verbo, más sujeto, más objeto directo. A ver, ¿a quién entregó el archivador? ¿A quién? A ti. Les explicó la teoría heliocéntrica. Acá también se reemplaza con les. Cuando tenemos que reemplazar ambos, el objeto indirecto se reemplaza con se. Se lo entregó. El archivador es el lo, ¿no? Se lo entregó. Se y lo. Se lo entregó. Bien, les explicó la teoría heliocéntrica. La teoría heliocéntrica es el objeto directo. Se la explicó. ¿No? Se la explicó. Y les es el oído. ¿No? Marisa obsequió un reloj a su tío. ¿A quién obsequió un reloj Marisa? ¿A quién? A su tío. Y acá diríamos se la, ¿no? Se lo sería también. Se lo obsequió. ¿Ya? Acá también, ¿no? De la teoría, ¿no? La explicó.
Brindaron el apoyo a los ancianos. Les brindaron, ¿no es cierto? Les brindaron, para él, ¿no? Para ellos, para los ancianos. Les brindaron el apoyo. O también podría ser se lo brindaron, ¿no? Entonces acá podemos reemplazar con les, ¿no? Les brindaron el apoyo. Bien, seguimos. A ver, identifique el objeto directo y el objeto indirecto en cada oración. En uno, ¿cuál sería el objeto directo? Vi, ¿Sí? ¿podría regresar un momento a la diapositiva 10 para poder tomar la captura? Ya, un momentito. A ver, 10. Ya, ahí está. Ya, listo, seguimos. Bien, jóvenes, a ver si participan, por favor. Me reveló el secreto de Carla. ¿Me ayudan con el me? ¿Qué función tendría? O I. ¿Ya? ¿Qué me reveló? El secreto de Carla. Ya. Objeto indirecto y objeto directo, ¿no? Acá, por ejemplo, puedo decir, me lo reveló, ¿no? Me lo reveló. Ya. Inés. Inés te prestó los plumones. Aquí tenemos te y los plumones. Ya. ¿Cuál sería ahí? Ya, o I o D. Claro, igual. Sí, está bien. O I o D. A ver, aquí les presento otra oración, ¿ya? Ya, te convocarán para la reunión. Por favor, ayúdeme a indicar qué función tiene este T. Te convocarán para la reunión. O D, me dicen por allí. O D, ya. ¿Qué dice el resto? O D o I. Ya. O D me han dicho la mayoría. ¿Por qué no podría ser o I? Ya, oí. Muy bien. Ajá. Esa es la pregunta, no sé si es oí o I. A ver, vamos analizando, ¿ya? Ya, a ver, miren. En la 1, me reveló el secreto de Carla. Revela algo. ¿Qué revela? El secreto de Carla. ¿A quién? A mí. El OD es el secreto de Carla y me es el OI. Ya. Inés te prestó los plumones. Inés presta algo. ¿Qué presta? Los plumones. ¿A quién? A mí. Si se dan cuenta, la acción primero cae en el OD. Presto algo a ti. Revela algo a mí. ¿Ya? Y aquí, convocarán a alguien, ¿no? Convocan a alguien. La acción cae directamente o no en ese T. O primero recae en otro elemento y después recién recae en T, con el caso 2. Presto algo a ti. En este caso, te convoco directamente. La acción recae directamente. No sé si me dejo entender.
convocan a ti. Tú eres, acá puede ayudar la pasiva. Tú eres convocado o tú serás convocado para la reunión. Lo que está como de pasa a ser sujeto. En la 1, por ejemplo, el OD es el secreto de Carla. El secreto de Carla fue revelado por ella a mí. El OI sigue siendo I, así sea pasiva o así sea activa. Los plumones fueron prestados por Inés a ti. Ya. En cambio, ahí ese T de la última. Te convocarán para la reunión. Sería, tú serás convocado para la reunión. Tú serás. Entonces, es el objeto directo. Lo que les quiero demostrar con estos jóvenes es que esas formas, el te, el me, el nos, el os y el se, pueden ser objetos directos u objetos indirectos dependiendo del contexto. ¿Listo? Ya. Miren acá también, ¿no? Lo felicitaron en el colegio. ¿La acción de felicitar recae directamente o no? Claro. Aquí no dudamos porque este es OD. Sabemos que las formas lo, los, la o las son objetos directos. No vayamos a confundir, sí, el lo con el artículo neutro, ¿no? No vaya a ser que aparezca como un distractor que diga lo bueno, lo malo, lo útil, lo inútil. Entonces, ahí eso es artículo neutro. Ese no es pronombre. ¿Listo, jóvenes? ¿Está claro esa parte? Avanzamos. 4. Vendimos aquellas revistas antiguas. Igual, ¿no? ¿Qué vendimos? Aquellas revistas antiguas. Las vendimos, ¿no? Las vendimos. Aquellas revistas antiguas fueron vendidas por nosotros. Ya, seguimos. Le encomendó una misión importante. ¿Me ayudan, jóvenes? ¿Qué encontramos aquí? Le. Le es oí, ¿no? Y una misión importante es el OD, ¿no? Entonces, le una misión importante. Acá sería oí, OD, ¿no? En las 6, demuéstrame tu compañerismo. ¿Qué encontramos, jóvenes? Demuéstrame tu compañerismo. A ver, jóvenes. ¿Qué encontramos ahí? Demuéstrame tu compañerismo. Demuestra algo a mí, ¿no? A ver, jóvenes, ¿cuál es el objeto directo o de repente indirecto? Chicos, ¿estamos por ahí, por favor? Ya, a ver. Hay que tener cuidado también con las formas enclíticas de los pronombres. Me y luego tu compañerismo. Me es el objeto, demuestra algo a mí, es el objeto indirecto. Tu compañerismo es solo de. Tu compañerismo será demostrado a mí. Bien, 7. Al director le ofrecieron las disculpas. ¿Qué habría ahí? A ver si participan. Ya, muy bien. El oí, que es el al director, ¿no? Y le también, ¿no? Al director y también le. También. Y las disculpas. Doble I. Puede haber doble I, puede haber doble D. Porque se refiere a la misma persona, al director le, ¿no? O D.
Ellos pintaron la casa nuevamente. Entonces allí, la casa, nada más que la casa, que es una frase nominal, funcionaría ¿como qué? Objeto directo. Perfecto. Ya. Muy bien. ¿Quedó claro, por favor? A ver, si yo les presentara aquí ¿qué función tendría el a mí? A mí me llamaron por teléfono. A ver, chicos, a mí, ¿qué función tendría? O de. ¿Y el me? A mí me. A ti te. A ver, ¿qué sería el me? Ya, a mí que sea o de. ¿Y el me? ¿O de también? ¿O sería hoy? ¿WD habría ahí? ¿O de? La acción de llamar recae directamente, pues, ¿no? Llaman a mí. Su acción recae en mí directamente. Entonces, a mí me llamaron. Así hablamos a veces, ¿no? Debimos decir solamente me llamaron, pero así decimos, a mí me llamaron. Entonces, es o de. Estamos verificando que puede haber doble I, puede haber doble D, ¿no? El contexto es el que determina de qué se trata. ¿Listo, chicos? Bien, avanzamos entonces. Seguimos con los complementos. El agente aparece en oración pasiva. Está conformado por preposición, mediante preposición por más frase nominal. El curso será dictado por el profesor Rodríguez. Oración pasiva, ¿no? El curso no hace nada, recibe la acción del profesor Rodríguez. El diseño fue realizado por el arquitecto, igual, ¿no? ¿Ya? Circunstanciales. Tienen que ser frases nominales, frases adverbiales, frases preposicionales. Aquí no hay adjetivo, por si acaso, ¿eh? Uno de estos tres, o nominal, o adverbial, o preposicional. Trabajaremos el sábado. Es frase nominal, ¿no? Complemento circunstancial de tiempo. FN, circunstancial de tiempo. Luego, tenemos aquí, ayer estudió en la casa. Ayer es un adverbio. Adverbio funcionando como circunstancial de tiempo. Luego tenemos frase preposicional funcionando como complemento circunstancial de lugar. ¿Ya? En la casa de Fabricio. Y así podemos ir analizando. A ver, seguimos. Elías trotaba mucho, es adverbio, de cantidad, circunstancial de cantidad. En las playas, frase preposicional, circunstancial de lugar. Asistió al trabajo, frase preposicional, circunstancial de lugar. ¿A dónde asistió, no? Con mucho entusiasmo, frase preposicional funcionando como circunstancial de modo. ¿Cómo asistió al trabajo? Con mucho entusiasmo. A ver, dice, identifique los complementos del verbo en cada oración. ¿Me ayudan, jóvenes? En la 1. ¿Qué complementos tenemos en esa 1? Fueron al teatro el año pasado. ¿Qué complementos hay? A ver, chicos, fueron al teatro el año pasado. ¿Qué complementos hay ahí?
Complemento circunstancial de lugar y de tiempo. ¿Ya? Sí. Al teatro es complemento circunstancial de... Vamos a subrayarlo, ¿eh? Y el año pasado. Ya. Frase preposicional primero, complemento circunstancial de lugar, y frase nominal como complemento circunstancial de tiempo. Ya está. Nada más. Seguimos. Me prestó el reloj de su abuelo. ¿Me ayudan? Me prestó el reloj de su abuelo. Me. O de hoy. Que me prestó el reloj de su abuelo. ¿A quién? A mí. Hoy, ¿no? Entonces tenemos acá me y el reloj de su abuelo. Oí o de. Ya. 3. Ya completó los datos en la ficha. A ver, ¿cómo sería aquí? ¿Qué habría? Ya completó los datos en la ficha. A ver, la 3. Chicos, ¿están por ahí, por favor? La 3. ¿Qué tenemos allí? Lo único que tenemos que separar es completó, que es el verbo. El resto, tenemos ahí ya los datos y es una frase nominal y esta es una frase preposicional. Veamos las funciones entonces de cada uno. Ya, ¿qué vendría a ser? Ya es un adverbio. ¿Cómo qué funciona? A ver, jóvenes, ya que completó los datos. ¿Dónde? A ver, no sé qué pasó, no sé si están ahí. Complemento circunstancial de tiempo, objeto directo, ya los completó, y en la ficha, complemento circunstancial de lugar. ¿Dónde, no? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y qué? Ya está. Te felicito por el esfuerzo realizado. Aquí tenemos el te. Y aquí frase preposicional. A ver, ayúdame con las funciones. Te. ¿Qué función tendría? A ver, jóvenes. Objeto directo, objeto indirecto, no puede ser otro. O de hoy. Hoy. ¿Ya? ¿Alguien más? O de hoy. Me dicen que es hoy. ¿Está bien, jóvenes? Yo felicito a alguien. ¿Cómo lo felicito? Le puedo decir palabras, frases, o lo puedo de repente a la vez darle la mano, brindarle un abrazo, unas palmadas, en acción de felicitación. Mi acción recae directa o indirectamente. Voy, te felicito, así.
Oh, qué bien, muy bien, muchacho. Oh, señorita, qué bueno. Lo hiciste bien, te felicito por eso. ¿Qué dicen? Objeto directo e indirecto. Chicos, atrévanse a decir algo. Es objeto directo. Y circunstancial de causa. ¿Por qué te felicito? No vayamos a pensar que es el agente, ¿eh? Porque ya que tiene el por, ¿no? Ya. Aquel joven vendía libros antiguos. Aquel joven sujeto, libros antiguos. ¿Cuál sería la función de libros antiguos? ¿Me ayudan? Aquel joven vendía libros antiguos. ¿Qué vendía? Objeto directo. Claro, los vendía, ¿no? Objeto directo. ¿Ya? Registraron su propiedad en la SUNARP. Ya. Funciones. Registraron su propiedad. La registraron, ¿no? La registraron. ¿Dónde? En la SUNARP. Entonces, tenemos objeto directo, ¿sí? Objeto directo más circunstancial de lugar. Ya. Ellos les explicaron el problema a los jóvenes. O I o D, claro, muy bien, ahí sí. Ellos se los explicaron, ¿no? Se lo explicaron, ya. La institución anunció el nuevo convenio. La institución sujeto anunció el verbo transitivo y el nuevo convenio, frase nominal en función de objeto directo. Perfecto, sí, es objeto directo. Está bien. Y por último, muchas personas apreciaron el eclipse el domingo. Muchas personas sujeto apreciaron el eclipse y el domingo. Ya. ¿Qué era? Disculpe. El eclipse el domingo. Ajá, o de, lo apreciaron. El eclipse fue apreciado por muchas personas. ¿Está bien? Que apreciaron el eclipse pasa todo y el otro es circunstancial de tiempo. ¿Cuándo? El domingo. Es una frase nominal, claro. Perdón, primero es tiempo. De tiempo y previamente colocamos el objeto directo. Ese es el orden. Bien, jóvenes, nos hemos ejercitado en el reconocimiento de los complementos del predicado. Vamos a analizar ahora nuestras preguntas seleccionadas. A ver, jóvenes. Aquí tenemos la pregunta número 2. Dice, el sujeto es una de las funciones que suele cumplir la frase nominal. Su núcleo concuerda con el verbo en número y persona. Según esta aseveración, señale la alternativa donde aparece el sujeto correctamente subrayado. ¿Cuál podría ser? En A dice, en aquella feria vendieron unas artesanías hermosas. ¿Podría ser esa? Mal, ¿no? Claro. Porque unas artesanías hermosas vendría a ser, y preguntamos ahí, ¿eh? Eso de, claro, preguntamos con qué y pareciera sujeto también, ¿no? Pareciera, porque digo, ¿qué vendieron en aquella feria? Unas artesanías hermosas.
Pero ahí para sujeto tenía que ser quienes vendieron, ellos, ¿no es cierto? Ellos. Entonces, allí es objeto directo, mal. La B. Carlos estuvo en la presentación del libro de su amigo, pero si ahí está el sujeto Carlos, ahí no hay ningún problema, ¿no? Falso, claro, está mal. En la presentación del libro de su amigo, incluso se ha eliminado ahí, se ha dejado de lado, ese circunstancial de lugar. Descartada. C, por favor, Matías, debes terminar los ejercicios de inglés. Está mal. ¿Matías qué es? Matías es el vocativo. Claro. Muy bien, el vocativo nunca va a ser sujeto. Descartada. Nos queda la D, suponemos que es esa. A ver, compraron nuevas computadoras los tíos de Alejandra. Claro. ¿Quiénes compraron nuevas computadoras? ¿Quiénes? Los tíos de Alejandra. Esa es. Está bien. Es la D. Seguimos. El sujeto puede ser clasificado como simple o compuesto según la cantidad de núcleos que presenta y según la presencia o no del modificador indirecto como complejo o incomplejo. De acuerdo con lo señalado en el enunciado, el equipo de fútbol va a representar toda la institución. Primero, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto, jóvenes? Tenemos que ubicar el sujeto primero para luego recién analizar. El equipo de fútbol, claro. ¿Quién va a representar a toda la institución? El equipo de fútbol, así es. Este de aquí. Analizamos ahora. Ya. Equipo es el núcleo, uno solo, simple, y tiene MI. Por lo tanto, es complejo. A, descartada, porque acá dice incomplejo compuesto. B, incomplejo, descartado también. C, complejo, sí, a la vez simple. D, complejo también, pero no es compuesto. Por lo tanto, respuesta C. Bien. Avanzamos. 11. El predicado verbal es expresado mediante una frase verbal predicativa. En esta, el núcleo es el verbo predicativo, el cual recibe complementos. ¿Ya? Lea los siguientes enunciados y correlacione la columna de los predicados verbales y la de los complementos respectivos. Bien. 1. Iremos a la playa. A la playa es frase preposicional que funciona como complemento circunstancial, ¿sí? 1 con C, está muy bien. Con casita, ajá, ya. Amo a mi madre, como todos, ¿no? La amo. Mi madre es amada por mí. ¿A quién amo? A mi madre. Todas las preguntas, pasa toda la prueba. Bien, entonces con D. D, no, con A. 2 con A. La amo. No es le amo, cuidado, ¿eh? Ahí hay leísmo. Entonces sería 2A. 3. Me prestó dinero. Él o ella prestó algo a mí. Prestó dinero a mí. Entonces, ese es objeto indirecto. 3 es D. 3D. Los vio enojado. Enojado es adjetivo complementando verbo predicativo. Por lo tanto, allí sería complemento predicativo. Sería con B. Sí. B, ¿no? ¿Estamos ahí? Ya. Seguimos. 12. El adjetivo es una categoría lexical que puede cumplir las funciones de complemento atributo o de complemento predicativo. De acuerdo con el tipo de predicado de la oración bimembre, claro. El complemento circunstancial puede ser de lugar, modo, tiempo, cantidad, entre otros. Lea las oraciones y escriba el tipo de complemento subrayado. Liz me saludó con mucha amabilidad. A ver, circunstancial de modo, ¿no? Con mucha amabilidad es una frase preposicional que funciona como complemento circunstancial de modo.
Frase preposicional funcionando como circunstancial de modo. Ya. A ver aquí. Pablo estuvo incómodo en esa reunión. Ujú. Incómodo. ¿Podría ser circunstancial de modo? ¿Qué dicen? No, claro, hay que tener cuidado. Los adjetivos no funcionan como circunstancial de modo. Allí está complementando verbo copulativo estar, ¿no? Estuvo. Ajá, por el verbo. Siempre hay que fijarnos en eso, jóvenes. Entonces sería complemento atributo. Complemento atributo. C. Saúl observó atónito a los invitados. A ver, observó atónito. Función de atónito. Ya, modo. ¿Qué dice el resto? Circunstancial de modo. Complemento predicativo. Ups, ¿y ahora? No sé si es predicativo o circunstancial de modo. A ver. ¿Recuerdan qué palabras funcionan como circunstanciales? Adverbios. Definitivamente. Adverbios. O frases adverbiales. Todo relacionado con adverbios. Frases nominales. ¿Ya? Y frases preposicionales. Claro, ese es un adjetivo. Recuerdo haberles dicho hace un momento que los adjetivos no funcionan como circunstanciales de modo. Los adjetivos tienen tres funciones. Uno, modificador directo del nombre. Ese es uno. Primordial principal. Modifica el nombre. Ya. Dos, pueden ser, si modifican a verbos, pueden ser atributos o complemento predicativo. Atributo cuando modifica verbo copulativo, como en la B. Y cuando modifica un verbo predicativo, como en la C, Saúl observó atónito, es complemento predicativo. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Parece, pero no es. Tiene una alta carga modal, sí, pero no es circunstancial. Complemento predicativo. Bien, chicos. Y por último, en aquel instituto aprendió italiano. Eso está más fácil, ¿no? Eso es una frase preposicional y por lo tanto es complemento circunstancial de lugar. Ya está. ¿Listo, chicos? Ya. Vamos a practicar algo, ya que nos sobra unos minutitos. A ver, ¿qué pasó? Porque está subrayado acá. A ver, tengo dos veces nos. No sé si está como objeto directo u objeto indirecto. A ver, la primera. Nos atendieron amablemente. ¿Qué función tiene? O de, me dicen por ahí. Nos atendieron amablemente. O de hoy. A ver. ¿Alguien más, chicos? ¿O de hoy? La acción de atender recae directamente en nosotros o no.
¿O primero atienden algo? Ajá, muy bien. Perfecto, Camila y todos los que están participando. Qué bueno. O de. Así es. Y amablemente es un adverbio y ese es el circunstancial de modo. Los adverbios van a ser circunstanciales de modo. ¿Ya? Pueden ser de tiempo, de lugar, etc. ¿No? Los adverbios sí, son circunstanciales, siempre. Ya. Entonces, ahí. Y en la siguiente oración dice, nos entregaron los diplomas. O de hoy. O y. Ya. ¿En quién recae la acción primero? En los diplomas. Entregan algo a nosotros. ¿Ya entendimos esa parte, jóvenes, entonces? Qué bueno. O sea, no vayamos a pensar porque aparece primero el me, el se, el nos y el los. Como aparece primero, entonces es hoy, siempre. No, no necesariamente. A veces puede ser o de. Otras puede ser hoy, claro. Entonces, aquí tendríamos hoy o de. ¿Quedó claro, por favor? Muy bien. Aproveche, mientras hay un minuto de tiempo que nos sobra. ¿Ya? Y recordemos que también puede estar adherida a la raíz verbal, ¿no? Yo digo, por ejemplo, a ver, yo le digo, llévate los libros. Hey, llévate los libros. ¿Qué complementos hay? Hoy o de, claro. Ahí el hoy, por si acaso, está adherida a la raíz verbal, ¿no? Ahí está. No vayamos a obviarlo, ¿no? Y estos son los libros. A lo mejor subrayado, ¿no? Lo que me estaba haciendo. Subrayadito. Ya está. Entonces aquí hay hoy o de. ¿Está? Bien, chicos. Entonces espero que haya quedado claro. Hay algunos también que nos hablan de los cuasi reflejos. Si por ejemplo dice acá, a ver, veamos rapidito una idea. Cuando dice, por ejemplo, me retiré temprano. Allí, por ejemplo, este me, algunos lo llaman el cuasi reflejo, porque este verbo no es transitivo, ¿no? Cuando es transitivo recae la acción directa o indirectamente en el objeto directo o en el objeto indirecto. En este caso no recae. Estos lo llaman algunos el cuasi reflejo, ¿ya? Porque el verbo no es transitivo. Cuasi reflejo. Bien, jóvenes. Entonces, hemos terminado. Hasta luego. A seguir practicando y utilicen también el multichat. Bien, espero que les haya servido la explicación. Hasta luego. Gracias a ustedes también. Gracias por participar, por atenderme. Hasta luego. Gracias igualmente. Sí, gracias. A cuidarse.